Ahora tenemos aquí 우릴 거예요. Esta gramática de aquí es para poder conjugar nuestros verbos a futuro. Ya hemos aprendido cómo conjugar los verbos en presente, pero aún no hemos aprendido cómo conjugar los verbos en futuro. Ahora, para esto voy a abrir aquí otra página, luego sacaremos para poderles explicar, ya que no me da el espacio. Entonces, primera cosa que les puedo decir es que dentro del idioma coreano no hay una sola forma de conjugar un verbo en futuro, sino que existen muchas formas de conjugar un verbo en futuro. Existen miles de gramáticas y cada gramática tiene su función. Pero de todas esas gramáticas que existen dentro del idioma coreano para convertir un verbo a futuro, existen dos que yo diría que son las básicas, las más usadas dentro del lenguaje coreano. Y esas son las que vamos a aprender hoy. En el libro solamente enseña una de ellas, pero yo les voy a enseñar dos, que sería la del libro y otra más que se usa mucho en el lenguaje coreano. Ok, la primera gramática que vamos a aprender será esta. Ir koeo, que es el que está en el libro. Ir koeo. Y la segunda gramática es get. Ok, tal vez habrán escuchado 알겠습니다. Viene de este get. 알겠습니다. Las palabras que usamos cuando nos despedimos también usa eso. Hay algunas que usan la mayoría. Hay bastantes palabras que cuando uno saluda o se despide usan ese get. Es muy escuchado. Ok, ahora tenemos aquí el ryukoeo y get. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos futuros? Ok, yo diría que aquí la parte más diferente es el get. El ryukoeo yo diría que es una de las gramáticas que más se usa, bastante. Tiene múltiples usos. Tú lo puedes usar para conjugar tus verbos a futuro, pero no solo un grupo de verbos, sino para conjugar todos tus verbos a futuro. Pero get no es como para conjugar todos los verbos o para poder hablar de todas las personas, me refiero con personas a los pronombres personales, que tiene como que una lista pequeña de qué cosas, así que no. Pero Ryukoeo no es tanto así, es un poquito más expandido. Entonces, ¿qué cosa hace Ket y qué no hace Ryukoeo? A ver, primero, Ryukoeo, tú lo puedes conjugar en primera persona, segunda persona, tercera persona, en todas las personas que tengamos en lo que se llama pronombres personales, eso no hay problema. Pero Ket no se puede conjugar en primera, ni en segunda, ni en tercera. Bueno, solamente en primera, podría decirse, pero no en las demás. Ket solamente es la primera. ¿Por qué razón? Porque Ket se usa para hablar de la intención o el deseo que uno tiene. Cuando digo que uno tiene, hablamos de uno, de nosotros. No hablamos de los demás. Así que yo no puedo usar get para hablar de una tercera persona. Y no solamente para hablar de mí. Ok, ahí está. Se usa en primera persona. Y el creo se usa con todas las personas de lo que sería los pronombres personales. Ok, muy bien. Ahora, segunda cosa que hace get es que get se usa mucho para hablar de predecir futuro. ¿A qué me refiero con predecir futuro? Por ejemplo, tú quieres decir mañana lloverá. En ese caso tú estás prediciendo el futuro porque el clima es algo inconstante. Tú no es muy difícil decir que mañana va a llover. Puede que el cielo esté oscuro, pero a veces el cielo es loco, a veces está oscuro, pero de repente no llueve, a veces hace mucho sol, pero después de la nada le da por llover. Entonces, el cielo es un poquito inconstante. Entonces, no podría yo como que asegurar que en sí va a llover en tal hora, en tal fecha, en tal día. No, muy difícil. Entonces, en ese caso que estás haciendo, estás hablando de un futuro, estás prediciendo un futuro. Yo dijera, por ejemplo, otro ejemplo sería el tren llegará pronto o el bus llegará pronto. Tampoco.
Ahí también estás prediciendo el futuro. ¿Por qué razón? Porque si tú dices que el carro va a llegar pronto, aún con toda la tecnología que hay, porque ya sabrán que existen hasta aplicaciones para poder ver los buses como Movit. Tú ves los buses a qué hora llegan. Hay veces que atinan y llegan a la hora exacta, pero hay veces que demoran. Entonces es muy difícil, ya que en el camino del bus puede presentarse miles de cosas. Puede subirse un ladrón, puede estallar una bomba, no sé, puede haber un choque, puede haber un accidente, pueden haber mil tipos de cosas diferentes que pueden pasar en el camino. Entonces sería muy difícil decir, el bus llegará pronto, como asegurando que en unos 10 minutos aparecerá. Entonces estoy prediciendo el futuro, porque puede que no llegue pronto, sino que demore mucho más de lo que yo creía. Entonces en ese caso yo también puedo usar get para hablar de predecir el futuro. Ya les colocaré los ejemplos que acabo de decir. Ok, ahí está. Ahora, voy a hacer un ejemplo en la que va a entrar yo el código y get. Por ejemplo, algo incorrecto en get sería que yo escribiera y dijera, Pedro desde la próxima semana hará dieta. Ya, ahí está. Pedro desde la próxima semana hará dieta. Esta de aquí estaría incorrecta. ¿Por qué razón? Porque yo lo primero que dije es que get se usa en primera persona, ya que solamente lo uso para hablar de mi intención y de mi deseo. No del deseo de otra persona, sino de mi deseo. Esta oración escrita sería así. En coreano sería como Pedro, Pedro는 다음 주부터, ese 부터 significa desde. 다음 주 próxima semana. Entonces, 다음 주부터 다이어트를 하겠습니다. O 하겠어요. Vamos a colocar en semiformal. Okay. Pedro는 다음 주부터 다이어트를 하겠어요. 다이어트 es como dieta y 다이어트 하다 es hacer dieta. Entonces dice Pedro desde la próxima semana hará dieta. Ok, aquí como ya dije desde el principio, esto está mal. ¿Por qué razón? Porque get no se usa con segunda persona ni tercera persona, solamente en primera persona. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de decir, de usar el get en este caso? Entonces, ¿cómo debería colocar el ejemplo? No sería Pedro. Lo correcto sería que yo diga, yo desde la próxima semana haré dieta. ¿Ok? Ahí sí podría decir que es una oración que está totalmente bien, está correcta. Esta oración en coreano sería como 저는 다음 주부터 다이어트를 하겠어요. Ya, ahí está. 저는 다음 주부터 다이어트를 하겠어요. Esta oración sí es correcta. ¿Por qué motivo? Porque está en primera persona. Ahora, si yo quisiera hablar en tercera persona y no en primera, entonces ¿cómo le hago si no puedo usar get? Para eso está hyulkoeo. Si tú vas a hablar en primera persona en tercera persona, lo correcto sería que uses hyulkoeo. Entonces, para decir Pedro, desde la próxima semana hará dieta. ¿Ok? Esta oración, lo correcto sería que yo lo use con hyulkoeo. O sea que tendré que quedar así. Pedro는 다음 주부터 다이어트를 할 거예요. Esta sería la oración correcta. ¿Ok? Entonces, para yo decir Pedro desde la próxima semana hará dieta, la forma correcta era haberla escrito con ryulkoeo, porque ryulkoeo se puede usar con todos los pronombres personales. Get, no. Ahora,
¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre decir yo haré dietas de la próxima semana con gramática get y decir yo haré dieta la próxima semana con gramática real? Yo diría que es casi lo mismo, solo que get es como una gramática un poco más fuerte, indica una intención más fuerte, como un deseo que tú no piensas dejar atrás, un deseo que lo haces o sí o sí. O sea, no es que tú tienes en la cabeza que si lo logro bien y si no también no, sino como que así tiene que ser y así lo voy a hacer. Un get es una gramática muy determinante, que se lo usa para decir yo haré esto y así será. Cambio yo creo es lo mismo, solo que no es tan determinante. Puede ser que lo hagas, como puede ser que no. No es como una gramática que indique una decisión fuerte. En cambio, get es para indicar una decisión totalmente concreta tuya, que no piensas cambiar por nada del mundo. Ok, ahora, siguiente punto que teníamos dentro de la gramática get es que se usa para predecir el futuro. Entonces, ¿qué ejemplos les puse aquí? Puse lloverá, mañana lloverá. Ok, mañana lloverá en coreano sería 내일은 비가 오겠어요. Biga oda es llover. Recordando que en coreano no es como nosotros que tenemos un verbo que dice solamente llover. Ellos unen la palabra venir con lluvia. Entonces, venir la lluvia, llover. 내일은 비가 오겠어요 es como mañana lloverá. Ahora, como yo digo, el tren llegará pronto. 곧 나를 도착하겠어요. 도착하겠어요. 곧 기차를 도착하겠어요. Eso es como llegará el tren pronto. O el tren llegará pronto. Puede traducirse de las dos formas. ¿Ok? Estas dos son oraciones de que predicen el futuro. Ok. Ahora sí, podemos continuar con lo que estábamos. Ahora, traduzcamos nuestra oración. Dice aquí, 내일 동물원에 갈 거예요. Pregunta. Mañana irás al parque. 동물원 no es parque, 동물원 es zoológico. Entonces mañana irás al zoológico. Luego dice, 네, 동물원에서 사진을 찍을 거예요. Significa sí. Luego dice, aquí no está diciendo como que sí, sí iré al parque, sino como diciendo, ah, sí, punto. Y luego dice, tomaré fotos en el zoológico. Siguiente, dice, tomaré 뭘 할 거예요? Pregunta, ¿qué harás el fin de semana? Luego dice, 공원에 갈 거예요. Dice, iré al parque. Ahorita sí es parque. Ok, muy bien. Ahora continuemos a los ejercicios. Ok, aquí tenemos un ejemplo y dice aquí 내일 뭘 할 거예요? ¿Qué harás mañana? Y dice 집에서 한국어를 공부할 거예요. Estudiaré coreano en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el próximo ejercicio? Será conjugar el verbo que tenemos dentro de los paréntesis en futuro. Ok, ahora aquí estamos. Dice aquí 내일 뭘 할 거예요? Pregunto otra vez. ¿Qué harás mañana? En los libros normalmente suelen repetir la misma palabra un millón de veces, la misma pregunta, para que el alumno se le quede grabado. Para mí es bueno eso. Ahora, primero conjugamos. Dice aquí tada. Tada ya sabemos que tada es treparse, montar. Ahora, ¿cómo yo conjugo? Nosotros aprendimos que la gramática era rio el coeo, ¿verdad?
Entonces, la forma correcta de conjugar para el futuro que acabamos de aprender de ryul koeo sería, si es vocal, usaremos solamente ryul koe. Aunque pensándolo bien, vamos a usar una hoja en blanco, porque así será más fácil. Ok, vamos a aprender de una vez lo que sería formal, semiformal e informal. Por último, informal. Ok, ahora, se trata de vocales. En el caso de vocales, uno usa ryul, ya sea koeo, aunque mejor pongámoslo acá abajo si se trata de vocales. Aquí, se trata de vocales, usamos ryul comida en el caso de formal, ryul comida. Si es consonante, usamos ul comida. Ahora, si es semiformal, usamos ryul koeo. Si es semiformal, ryul koeo. Cuando es consonante usamos ul y cuando es vocal usamos ryul. Ahora, en informal, usamos ryul koya. Para las consonantes usamos ryul ul koya. ¿Ok? La primera es de vocal y la segunda es de consonante. Ok, muy bien. En el caso de la gramática get es lo mismo. Bueno, casi lo mismo preciso. Formal, semi, informal. Ok, esta aquí es un poco diferente a esta. ¿Qué pasa? En el caso de ryul koeo, uno tiene que ver si el verbo termina en vocal o en consonante. Pero en el caso de get no necesitamos ver si termina en consonante o en vocal, solamente se lo añade la raíz del verbo. Entonces, en el caso de que sea formal, solo se le debe añadir a la raíz de verbo. Vamos a colocarle raíz de verbo para no confundirnos. Sería como, a ver, ahí está, raíz del verbo más esmida, en el caso de que sea formal, raíz del verbo más eso yo, en el caso de que sea semiformal, y raíz del verbo, uy, se me fue, raíz del verbo, ay, ya, más eso si es informal, ¿ok? Ahí está. En caso de que formal usamos raíz del verbo más que esmi. En semiformal, raíz del verbo más que soy. Informal, raíz del verbo más que eso. Por ejemplo, digamos que yo voy a conjugar un verbo informal, en semiformal, de mocta. Por ejemplo, aquí está, mocta. Mocta si lo conjugo en formal, ¿cómo sería? Moquesmida. ¿Ok? Porque solamente moquesmida y no moquesmida, por razones de que aquí no hay, esta gramática no necesita ver si termina en vocal, solamente se añade la raíz del verbo. Ahora, si vemos aquí, cada es la raíz del verbo es K y K termina en vocal. Y si nos damos cuenta, no necesito estar mirando si termina en vocal o en consonante, solamente le añado. Entonces, en mocta sería como moquesmida y en kata es como kakesmida. En el caso, en cambio, del dir coeo es un poco diferente. Por ejemplo, si es mocta, como raíz del verbo termina en consonante, que escribo mokul,
coeo. En este caso voy a usar el semiformal. Ahora vamos viendo con cada. Cada, la raíz del verbo termina en vocal. Entonces, ¿qué pongo? Cal, coeo. Ahora, la gramática coeo tiene una irregularidad en los verbos que terminan en dir. Es lo que se le conoce como irregularidad de dir. ¿Ok? Irregularidad de dir. ¿A qué me refiero con esto? Son todos los verbos en la que su raíz termina en dir. Por ejemplo, como mandelta. Mandelta termina en dir. ¿Qué pasa cuando son verbos que terminan en dir? Estos verbos normalmente, la mayoría son irregulares y casi en la mayoría de las gramáticas. Van a encontrar muchas gramáticas en donde van a encontrar que son irregulares en lo que es real, siempre, siempre. Y normalmente sucede bastante en gramática en la que te piden que tú revises si terminan en vocal, si terminan en consonante. Normalmente ese tipo de gramáticas vienen con la irregularidad de real. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, mandel es la raíz del verbo. Entonces, ¿qué hacen los coreanos? Los coreanos, para ellos, siempre en los libros van a encontrar, por ejemplo, que las vocales son iguales que la gramática, que la consonante real. Siempre, real y vocales van juntas. Entonces, en este caso, tenemos que hacer como que si esta real fuera una vocal. Entonces, yo en este caso, los coreanos hacen esto. Mandel, ¿verdad? Esa es la raíz. ¿Qué hacen ellos? Ellos eliminan la real. ¿Y cómo queda? Con vocal, ¿verdad? Pero recuerden que si termina en vocal, ¿qué hace? ¿Qué pasa ahí? Se le hay que aumentar la ariel si termina en vocal. Entonces tendría que quedar como mandel. Y luego le colocamos coeo, mandel coeo. Entonces queda lo mismo. En este caso, para que no se hagan bolas, sería solamente añadirle coeo, comida o coea. Y lo demás le dejan igual, para que no se hagan bolas. En el caso de que es un verbo irregular de ariel. Por ejemplo, otro verbo sería aquí, falda. Salda. ¿Cuál es la raíz del verbo? Sal. Como ya les dije, para no hacerse bola, solamente déjenlo así. Y lo que vamos a hacer solamente es colocarle la formalidad. Si yo lo quiero formal, lo puedo colocar como comida. Si yo lo quiero semiformal, lo podemos colocar como coeo. Y si yo lo quiero informal, lo puedo colocar como coea. ¿Ok? Por último, les voy a dar otro ejemplo. Palda. Palda es vender. Ahora, palda, raíz de verbo es pal. A este aquí no lo vamos a tocar, lo dejamos ahí. ¿Qué vamos a cambiar? Su formalidad. Lo podemos coger y podemos ponerle como pal comida, o podemos decir pal coeo, o podemos decir pal coea. ¿Ok? Ahora, habiendo visto esta explicación, podemos cerrar y continuar.